La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto helado y húmedo. Una llovizna persistente empañaba los ventanales del restaurante Auciel, un santuario de opulencia suspendido en el piso 50 de un rascacielos en el corazón de Polanco. Adentro, el mundo era una sinfonía de lujo discreto. El tintineo de copas de cristal, el murmullo de conversaciones sobre fusiones millonarias y el aroma de platillos que costaban más que el salario mensual de un obrero. Candelabros majestuosos derramaban una luz dorada sobre manteles de un blanco inmaculado, mientras afuera la metrópoli se extendía como un mar de luces parpadeantes, indiferente y ajena a la burbuja de privilegio que flotaba sobre ella. El contraste era un abismo silencioso, la calidez del éxito financiero contra el frío de una realidad que golpeaba los cristales con cada gota de lluvia, una realidad que los comensales se esforzaban por ignorar. En una mesa estratégicamente ubicada junto a la ventana, Alejandro Garza, de 45 años, era la encarnación de ese universo de poder. Su traje italiano, cortado a la medida, no lograba disimular la rigidez casi dolorosa de su espalda ni la profunda fatiga que se anidaba en su mirada. Era un hombre que construía imperios inmobiliarios, que movía los hilos de la ciudad con una llamada telefónica, pero cuyo rostro era una máscara de indiferencia pulcramente mantenida. Hacía girar una copa de vino tinto de una cosecha invaluable, observando el líquido adherirse al cristal sin sentir el más mínimo placer. Asentía a las palabras de sus socios, pero no las escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en un silencio sepulcral que lo acompañaba desde hacía 5 años, desde que un accidente en la carretera a Cuernavaca le arrebató a su esposa y a su hijo, dejando su mansión como un mausoleo y su corazón como un terreno baldío. La cena de negocios concluyó con apretones de manos firmes y sonrisas forzadas que no alcanzaban los ojos. Alejandro se despidió con la eficiencia mecánica que lo caracterizaba y se dirigió al elevador privado. El descenso fue silencioso, un viaje de 50 pisos que lo devolvía del cielo artificial de los negocios a la tierra mojada de su soledad. Al salir a la suntuosa entrada del edificio, el aire frío y húmedo lo golpeó en el rostro, un recordatorio agudo de su realidad. Su chofer, un hombre leal llamado Armando, ya lo esperaba con la portezuela abierta de un sedán negro y brillante, un refugio blindado contra el mundo exterior. Las llovizna se había intensificado, convirtiendo las luces de la calle en manchas difusas sobre el asfalto mojado. Alejandro estaba a punto de sumergirse en la seguridad de su vehículo, ansioso por regresar a la vacía compañía de sus fantasmas. Fue entonces cuando una figura diminuta emergió de las sombras del pórtico. Era un niño, Miguel, de no más de 8 años, con el rostro sucio y unos ojos enormes y asustados que parecían absorber toda la escasa luz del entorno. Sus ropas, una delgada camiseta y unos pantalones rotos, estaban empapadas y temblaba visiblemente, no solo por el frío, sino por el miedo de acercarse a una figura tan imponente. Con una voz apenas audible, un susurro que luchaba por no ser devorado por el sonido de la lluvia, le ofreció un dulce. «Señor, ¿no quiere un mazapán?», preguntó, extendiendo una pequeña mano temblorosa. Alejandro, con la mente ya en su agenda del día siguiente, hizo un gesto de rechazo automático, un movimiento ensayado miles de veces ante la miseria cotidiana de la ciudad. Sin embargo, su mirada por un instante bajó de los ojos del niño a su mano extendida. Y ahí, colgando de la muñeca del pequeño con un trozo de hilo deshilachado, estaba un pequeño llavero de metal barato con la forma de un ángel. Un ángel idéntico, con las mismas alas imperfectas y la misma pátina de desgaste al que él le había regalado a su propio hijo, Santiago, la mañana del accidente. El mundo de Alejandro se detuvo. El ruido del tráfico se desvaneció. La lluvia se convirtió en un silencio espeso y el imponente edificio a sus espaldas pareció disolverse. La imagen de la pequeña mano de su hijo, cerrándose con fuerza sobre aquel amuleto en el asiento trasero del coche, se superpuso con una claridad brutal sobre la mano sucia y temblorosa del niño que tenía enfrente. La armadura que había tardado 5 años en construir se hizo añicos. Un gemido ahogado escapó de sus labios, un sonido gutural que no había emitido en años. El dolor, un océano contenido por un dique de trabajo y rutina, se desbordó con la violencia de un tsunami. La culpa, el fracaso, la ausencia insoportable de la risa de su hijo, todo lo que había enterrado bajo capas de reuniones, contratos y cifras millonarias, emergió a la superficie y lo ahogó. Vio el rostro de Santiago en los ojos asustados de Miguel. Vio su propia pérdida reflejada en la vulnerabilidad de ese pequeño ser empapado por la lluvia. El hombre que lo tenía todo, el magnate que nunca mostraba debilidad, se sintió de pronto como el ser más pobre y desamparado sobre la faz de la tierra. Su imperio, sus edificios, su fortuna,
Todo se reveló como lo que era, un decorado vacío e inútil. En un impulso que desafió toda lógica y decoro, un acto que dejó a su chofer Armando con la boca abierta, Alejandro Garza se arrodilló. Cayó sobre el pavimento mojado de la acera de Polanco, sin importarle su traje de $30,000 ni las miradas curiosas de los pocos transeúntes. El agua fría se filtró a través de la tela, pero él no sintió el frío. Sus ojos, ahora llenos de una emoción cruda y desesperada, se clavaron en el llavero. ¿Dónde conseguiste esos?, preguntó, y su voz, por primera vez en 5 años, se quebró por completo, despojada de toda autoridad, mostrando al hombre roto que se escondía debajo del millonario. El pequeño Miguel, aterrado por la extraña reacción, solo atinó a retroceder un paso, protegiendo su único tesoro. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete al canal para no perderte cómo termina y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. Miguel retrocedió, su pequeño cuerpo tenso como un resorte, y apretó el llavero contra su pecho. El miedo en sus ojos se intensificó, transformando al hombre arrodillado frente a él en una amenaza incomprensible. ¿Por qué lo quiere?, susurró, su voz temblorosa, convencido de que aquel extraño quería robarle lo único valioso que poseía. Alejandro, al ver el pánico en el rostro del niño, luchó por recomponerse. Se levantó lentamente, ignorando el lodo que manchaba las rodillas de su pantalón. No lo quiero. Yo tenía uno igual, dijo con la voz ronca. Se lo regalé a alguien muy importante. La confesión flotó en el aire frío, cargada de un peso que Miguel no podía entender, pero que sintió en la profunda tristeza de la mirada del hombre. El niño relajó un poco su postura, la curiosidad comenzando a reemplazar al miedo. Miró el ángel en su mano y, luego al hombre, un puente invisible de pérdida compartida comenzando a formarse entre ellos. Fue de mi mamá, explicó Miguel en voz baja, como si compartiera un secreto sagrado. Dijo que me cuidaría desde las estrellas. La inocencia de sus palabras fue una puñalada directa al corazón de Alejandro. En ese instante la decisión se forjó en su interior, un impulso irracional y poderoso que silenció a la lógica y a la prudencia. Ignorando por completo a Armando, quien observaba la escena con una mezcla de asombro y preocupación, Alejandro se enfocó en el niño. «Tienes frío y hambre. Ven, te invitaré a algo caliente. Lo que tú quieras», le dijo. Y en su tono no había lástima, sino una extraña y desesperada necesidad. Miguel dudó, las advertencias de no hablar con extraños resonando en su mente, pero el hambre y la sinceridad en la voz del hombre ganaron la batalla. Asintió tímidamente, dando un pequeño paso hacia adelante, saliendo de las sombras y entrando en la órbita de un destino que estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro lo llevó a una pequeña taquería abierta a las 24 horas, a unas pocas cuadras de distancia. El lugar era un universo opuesto al restaurante del que acababa de salir. Olía a cebolla frita y a cilantro. El suelo estaba un poco pegajoso y la luz fluorescente era cruda y sin adornos. La entrada de Alejandro, con su traje arruinado y su aura de poder, provocó que los pocos clientes nocturnos guardaran silencio. Pero él no notó nada. Se sentó en una de las mesas de plástico frente a Miguel, quien miraba todo con ojos desorbitados, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Pidió 2 órdenes de tacos al pastor y 2 refrescos de naranja y observó al niño devorar la comida con una voracidad que hablaba de días de hambre. Por primera vez en años, Alejandro sintió que estaba haciendo algo que importaba, algo real más allá de los balances financieros y los planos arquitectónicos. Mientras comían, Alejandro comenzó a hacerle preguntas con suavidad, temeroso de asustarlo de nuevo. Le preguntó su nombre, su edad, dónde dormía. Miguel, con la confianza que le daba el estómago lleno y la calidez del lugar, empezó a hablar. Le contó que dormía en la entrada de un edificio abandonado cerca del metro, que vendía dulces que un hombre mayor, al que llamaba el Tuercas, le daba cada mañana. Al mencionar ese nombre, una sombra de miedo cruzó su rostro. Le explicó que el Tuercas le quitaba casi todo el dinero que ganaba y que a veces, si no vendía lo suficiente, no le daba nada de comer. La historia, contada con la simpleza de un niño que ha normalizado el horror, encendió una furia fría y controlada en el interior de Alejandro. La miseria tenía un rostro y un nombre, y era más monstruoso de lo que jamás había imaginado. La cena terminó, y con ella, la tregua temporal que ofrecía la taquería. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y la idea de devolver a Miguel a esa realidad, a la merced de un explotador y al frío de la calle, se volvió físicamente imposible para Alejandro. Se encontró en una encrucijada que él mismo había creado en menos de 1 hora. La lógica le gritaba que lo llevara a un albergue, que llamara a las autoridades, que hiciera lo correcto y lo sensato.
pero una fuerza más profunda, la memoria de su propio hijo, el eco de una promesa rota de protección, lo impulsó en otra dirección. «Ven conmigo», le dijo a Miguel, cuya cara se llenó de confusión. «Solo por esta noche. No puedes volver a la calle con esta lluvia». Era una mentira a medias, una forma de convencer al niño, pero sobre todo, de convencerse a sí mismo de que no estaba cometiendo una locura. El viaje en el sedán negro hacia la mansión en las lomas de Chapultepec fue un ejercicio de silencios abrumadores. Miguel estaba pegado a la ventanilla, hipnotizado por el lujo del interior del coche, el olor a cuero nuevo y el suave ronroneo del motor. Nunca había estado en algo tan elegante, y su pequeño cuerpo reflejaba una mezcla de asombro y una profunda incomodidad, como si temiera ensuciar los asientos con su sola presencia. Alejandro, por su parte, sentía cada kilómetro como un paso hacia un territorio desconocido y aterrador. No estaba llevando a un niño a su casa, estaba llevando el pasado, el dolor y una responsabilidad que lo aterrorizaba de vuelta al lugar que se había esforzado tanto por convertir en una fortaleza de olvido. Veía la silueta de la ciudad pasar, pero en su mente solo veía el rostro de Santiago preguntándole, en silencio, qué estaba haciendo. La entrada a la mansión fue como cruzar el umbral de un castillo de un cuento de hadas oscuro. Las enormes puertas de hierro se abrieron automáticamente, revelando un camino de piedra rodeado por un jardín perfectamente cuidado pero sin vida, envuelto en la neblina de la llovizna. La casa misma era una mole de arquitectura moderna, con enormes ventanales que parecían ojos oscuros y vacíos. Cuando Armando detuvo el coche bajo un pórtico iluminado, el silencio era tan denso que se podía sentir. Alejandro bajó y abrió la puerta a Miguel, quien miraba la imponente estructura con la boca abierta, intimidado por su escala y su frialdad. Para Alejandro, esa casa no era un hogar, sino el monumento a su fracaso, y al entrar con Miguel, sentía como si estuviera cometiendo un sacrilegio contra sus propios fantasmas. Al abrir la pesada puerta principal, el interior confirmó la primera impresión. Era un espacio vasto, frío y espectacularmente vacío. El vestíbulo era de doble altura, con un suelo de mármol que reflejaba las luces de una araña de cristal como si fuera un lago helado. Cada paso que daban resonaba en el silencio, un eco que subrayaba la ausencia de vida. En las paredes colgaban obras de arte contemporáneo que costaban fortunas, pero que no aportaban calidez alguna. Fue entonces cuando apareció Estela, la gobernanta, una mujer de unos 60 años que había trabajado para la familia desde antes del accidente. Su rostro, habitualmente impasible, se contrajo en una mueca de pura estupefacción al ver a Alejandro, con el traje arruinado acompañado de un niño de la calle, sucio y mojado. No dijo una palabra, pero su mirada fue un juicio instantáneo, la primera señal del mundo exterior invadiendo el impulso de Alejandro. Alejandro, ignorando la mirada de Estela, le pidió que preparara una de las habitaciones de huéspedes y que buscara algo de ropa. La tarea de elegir un cuarto se convirtió en una tortura. La casa tenía 6 dormitorios, pero para él solo uno estaba vedado, prohibido, sagrado, el de Santiago. Pasó por delante de su puerta cerrada y sintió el tirón familiar del dolor en el pecho. No podía, simplemente no podía abrirla. Finalmente condujo a Miguel a una habitación en el ala opuesta de la casa, un espacio tan grande e impersonal como la suite de un hotel de lujo. La cama era enorme, los muebles de diseño y todo estaba en tonos de grises y blancos. Miguel se quedó parado en medio de la alfombra, luciendo diminuto y completamente fuera de lugar, abrazándose a sí mismo como si el lujo del entorno lo estuviera congelando. Viendo la suciedad y la ropa mojada del niño, Alejandro tomó otra decisión impulsiva. Llenó la enorme bañera de la suite con agua caliente y espuma. Al principio, Miguel se mostró reacio, asustado por la opulencia del baño de mármol. Pero Alejandro, con una paciencia que no sabía que poseía, lo convenció. El acto de ayudarlo a lavarse el cabello, de ver cómo el agua se llevaba la mugre de días, fue extrañamente catártico y a la vez inmensamente doloroso. Cada gesto le recordaba las noches en que bañaba a Santiago, el olor a champú de bebé, las risas y los chapoteos. Tuvo que detenerse un momento dándole la espalda al niño para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Estaba cruzando una línea, reviviendo una paternidad que creía muerta y enterrada, y el dolor era tan agudo como la esperanza que empezaba a sentir. Después del baño envolvió a Miguel en la toalla, más suave que el niño había sentido en su vida, y le dio una de sus propias camisetas de algodón para que durmiera. La prenda le llegaba hasta las rodillas, haciéndolo parecer aún más frágil y vulnerable. Con el rostro limpio, sus ojos parecían aún más grandes y expresivos. Por primera vez, Alejandro vio al niño que había debajo de la capa de miseria.
Sentado en el borde de la gigantesca cama, Miguel parecía abrumado por el silencio y la suavidad del colchón. Alejandro le arropó, un gesto torpe y olvidado, y el niño se acurrucó bajo las sábanas, aferrando con fuerza su llavero de ángel. «Gracias, señor», murmuró Miguel, antes de que el agotamiento lo venciera y se quedara profundamente dormido. Alejandro se quedó observándolo un largo rato, una tormenta de emociones rugiendo en su interior. Esa noche Alejandro no durmió. Vagó por los pasillos silenciosos de su mansión, la presencia de Miguel habiendo despertado a todos los fantasmas que la habitaban. Cada habitación le recordaba a su familia, a la vida que había perdido, el salón donde solían ver películas, la cocina, donde su esposa preparaba el desayuno los domingos, el estudio, donde Santiago hacía sus deberes. Ahora todo estaba impregnado de un nuevo significado, de una nueva y aterradora posibilidad. Varias veces volvió a la habitación de huéspedes para asegurarse de que Miguel seguía allí, de que no era una alucinación producto de su dolor. Ver al niño durmiendo pacíficamente, seguro y abrigado, le producía una mezcla de pánico y un propósito que no había sentido en 5 largos años. Se sentía como un impostor, jugando a ser padre de nuevo, y la culpa lo carcomía. A la mañana siguiente Miguel se despertó con la luz del sol filtrándose a través de los enormes ventanales. Por un momento no supo dónde estaba. Se sentó en la cama, rodeado de un lujo que parecía sacado de una película. El silencio era lo más extraño. No había ruidos de coches, ni gritos, ni el murmullo constante de la calle. Se levantó y se acercó a la ventana, viendo el jardín verde y extenso. Parecía un paraíso. Cuando Alejandro entró en la habitación, encontró a Miguel con la nariz pegada al cristal, con una expresión de asombro puro en su rostro. «Buenos días», dijo Alejandro, y el sonido de su propia voz, amable y matutina, lo sorprendió. «Hay desayuno listo abajo». Era la primera vez en años que la palabra desayuno se pronunciaba en esa casa con la intención de ser compartido. El desayuno fue una escena surrealista. Estela había preparado una mesa para 2 en el comedor formal, un salón cavernoso diseñado para 20 personas. Alejandro, que normalmente se tomaba un café negro de pie en la cocina antes de huir a la oficina, se sentó frente a Miguel. El silencio era torpe, puntuado por el sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana. Miguel comía con modales vacilantes, tratando de imitar a Alejandro, fascinado por la fruta fresca, el jugo recién exprimido y los huevos que Estela había preparado. Alejandro intentó iniciar una conversación preguntándole sobre sus cosas favoritas, sobre la escuela, a la que Miguel confesó no haber ido nunca. Cada respuesta del niño era un recordatorio del abismo que separaba sus mundos, pero también un ladrillo más en el puente que inexplicablemente se estaba construyendo entre ellos. La normalidad del mundo de Alejandro no tardó en irrumpir. Su teléfono empezó a sonar sin descanso, llamadas de su asistente recordándole reuniones urgentes, y luego la llamada que más temía, Sofía, su prometida. Una mujer elegante, ambiciosa y socialmente impecable, cuya relación con Alejandro se basaba más en la conveniencia y la imagen pública que en el afecto genuino. Él respondió con evasivas, diciendo que no se sentía bien, que trabajaría desde casa. Pero Sofía no era fácil de disuadir. Su voz a través del teléfono sonaba afilada y demandante. «¿Qué te ocurre, Alejandro? Anoche desapareciste. La gente está preguntando». Él sintió una punzada de irritación. La gente era su círculo de millonarios, un público ante el cual sentía cada vez menos ganas de actuar. Se deshizo de ella con una excusa poco convincente, sabiendo que solo había pospuesto lo inevitable. Y lo inevitable llegó esa misma tarde en la forma de un deportivo descapotable entrando a toda velocidad por el camino de la entrada. Sofía, vestida con un impecable conjunto de diseñador, irrumpió en la mansión sin anunciarse. Encontró a Alejandro en el salón, intentando enseñarle a Miguel a usar una tableta. La escena la dejó paralizada. Su mirada recorrió al niño de arriba abajo, su nariz arrugándose con un disgusto apenas disimulado. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó su voz gélida. «He cancelado un evento de caridad para venir a ver qué te pasaba y me encuentro con esto». La palabra «esto» colgó en el aire, cargada de desprecio. Miguel, sintiendo la hostilidad, se encogió detrás de las piernas de Alejandro, como un animalito buscando refugio. La confrontación fue inmediata y brutal. Alejandro, por primera vez, no intentó apaciguarla. Llevó a Sofía a su estudio para hablar en privado, pero sus voces se elevaban y llegaban hasta el salón donde Miguel esperaba, temblando. «Es un niño de la calle. ¿Has perdido la cabeza? ¿Piensas en cómo afectará esto a nuestra reputación, a mis obras de caridad?», gritaba Sofía. La respuesta de Alejandro fue tranquila, pero cargada de una firmeza que la sorprendió. «Se llama Miguel.
y se va a quedar. La discusión escaló culminando en un ultimátum de Sofía. O se va ese niño o me voy yo. Elige, Alejandro. En ese momento la elección le pareció la más sencilla del mundo. La vida que Sofía representaba, la superficialidad, los eventos, la fachada, se le antojó vacía y repulsiva. Miró por la ventana hacia el salón, donde Miguel lo esperaba, y supo que ya había elegido. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión práctica que se sintió monumentalmente simbólica. Llevó a Miguel a comprar ropa. Entraron en Minochets, el Palacio de Hierro, y la escena no pudo ser más discordante. El magnate, conocido por su perfil bajo, caminando por los pasillos de ropa infantil de lujo, con un niño que evidentemente no pertenecía a ese mundo. La gente los miraba, susurraba, algunos con curiosidad, otros con abierto desdén. Alejandro sintió las miradas como agujas, pero en lugar de incomodarlo, despertaron en él un instinto protector que lo sorprendió. Se arrodilló junto a Miguel, mostrándole camisas y pantalones, ignorando al resto del mundo. Por cada mirada crítica que recibía, su determinación de proteger al niño se hacía más fuerte. Estaba construyendo un muro a su alrededor, no con dinero, sino con un nuevo y feroz propósito. Mientras estaban en la sección de juguetes, Miguel se detuvo frente a una caja que contenía un coche de carreras a control remoto. Sus ojos se iluminaron con un anhelo puro y simple. Alejandro se quedó paralizado. La imagen de Santiago, rasgando el papel de regalo de un juguete similar en Minietochis, su último cumpleaños, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Durante 5 años había evitado las jugueterías como si fueran campos minados. El dolor era tan intenso que casi se dio la vuelta para irse. Pero entonces miró a Miguel, cuya mano se extendía tímidamente para tocar la caja, y vio el presente superponerse al pasado. Comprar ese juguete no era traicionar la memoria de su hijo, sino quizás honrarla. Con manos temblorosas tomó la caja del estante. «Vamos a llevarlo», dijo. «Y la siento, Oli». Sonrisa que recibió de Miguel fue como un rayo de sol en la habitación más oscura de su alma. De vuelta en la mansión, el ambiente comenzó a cambiar sutilmente. Con ropa nueva y un juguete propio, Miguel empezó a explorar con más confianza. Descubrió el jardín trasero, un espacio enorme que el jardinero mantenía podado pero que carecía de alma. Pronto, el silencio del jardín fue reemplazado por el zumbido del coche de carreras, por las risas de Miguel mientras lo perseguía por el césped. Alejandro lo observaba desde la ventana de su estudio, sintiendo cómo esas risas infantiles llenaban las grietas de su casa y de su corazón. La mansión, que había sido un mausoleo de silencio, estaba lentamente volviendo a la vida. El sonido de la alegría era un bálsamo para heridas que creía incurables, y se encontró a sí mismo sonriendo sin darse cuenta, una expresión que sus músculos faciales casi habían olvidado. En los días siguientes, sus conversaciones se hicieron más profundas. Una tarde, sentados en el jardín, Miguel le habló más de su madre. Le contó que ella le cantaba una canción sobre las estrellas y que le prometió que nunca estaría solo porque su ángel siempre lo encontraría. Mientras hablaba, su voz era una mezcla de tristeza y fe inquebrantable. Movido por la confianza del niño, Alejandro se atrevió a compartir algo propio. Le habló de Santiago, no del accidente, no del dolor, sino de algo pequeño y feliz. A mi hijo también le encantaban los coches de carreras, le dijo. Solíamos hacer competencias en este mismo jardín. Fue la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta ante un extraño sin que se le quebrara la voz. Estaban compartiendo sus fantasmas y al hacerlo los hacían un poco menos aterradores. Pero el mundo exterior no iba a dejarlos en paz. El tuercas, cuyo ingreso diario había desaparecido, no tardó en indagar. Preguntó a otros niños de la calle, a vendedores ambulantes y finalmente un limpiaparabrisas le dio la información. El niño se había ido en un coche de lujo con un hombre millonario. La codicia se encendió en sus ojos. Vio a Miguel no como un niño perdido, sino como un billete de lotería premiado. Pasó días recorriendo las zonas residenciales más ricas de la ciudad hasta que finalmente vio a Miguel jugando en el jardín de la mansión de las Lomas. A partir de ese momento comenzó a vigilar la casa desde la distancia, una presencia amenazante escondida a plena vista, esperando el momento adecuado para reclamar lo que consideraba suyo. La amenaza no solo venía de la calle. Alguien, probablemente Sofía en un acto de despecho, o quizás un vecino escandalizado hizo una llamada anónima. Una mañana, una mujer de aspecto serio y con una carpeta bajo el brazo se presentó en la puerta. Se identificó como la licenciada Morales del sistema DIF. Habían recibido un reporte sobre un menor viviendo en la residencia sin la tutela adecuada. La visita fue un balde de agua fría para Alejandro. De repente su impulso
Humanitario se veía convertido en un posible delito. La licenciada Morales fue profesional pero inquisitiva. Sus preguntas eran como bisturíes que diseccionaban sus motivaciones, su estado mental y su capacidad para cuidar de un niño. La entrevista con la trabajadora social fue una de las experiencias más humillantes de la vida de Alejandro. Él, que estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno, se encontró siendo juzgado y cuestionado por una burócrata. Sus respuestas, que intentaban transmitir la conexión emocional que sentía con Miguel, sonaban huecas y sospechosas en el frío lenguaje de los expedientes. ¿Por qué no lo llevó a una de nuestras instalaciones? ¿Es consciente de las implicaciones legales de tener a un menor no tutelado en su casa? ¿Entiende que sus intenciones pueden ser malinterpretadas? Su riqueza, lejos de ser una ventaja, lo convertía en un sospechoso, un millonario solitario que recoge a un niño de la calle. La historia se escribía sola, y ninguna de las versiones era favorable para él. Estas preguntas avivaron todos los demonios internos de Alejandro. ¿Tenía razón la licenciada Morales? ¿Qué estaba haciendo en realidad? Estaba tratando egoístamente de llenar el vacío que dejó Santiago con otro niño. La culpa, su vieja compañera, regresó con una fuerza devastadora. Se miraba al espejo y veía a un fraude, a un hombre que había fallado en proteger a su propia familia y que ahora quizás estaba a punto de destruir la vida de otro. Niño inocente por sus propias necesidades egoístas. La duda se instaló en su mente como un veneno, paralizándolo. Cada vez que miraba a Miguel, sentía una oleada de afecto seguida de una punzada de pánico y culpa. El secreto de su dolor ya no era solo un recuerdo, sino un obstáculo activo que amenazaba con sabotear su única oportunidad de redención. Miguel, con la intuición aguda de quien ha vivido en constante alerta, sintió el cambio en el ambiente. Aunque Alejandro intentaba ocultar su preocupación, el niño percibía la tensión en su voz y la preocupación en su mirada. Escuchó fragmentos de conversaciones telefónicas con abogados, palabras como custodia, riesgo e institución. El terror se apoderó de él. Había probado lo que era tener un hogar, una cama caliente y a alguien que se preocupara por él. La idea de ser arrancado de ese refugio y enviado a un orfanato, o peor aún, de vuelta a las garras del tuercas, era una pesadilla mucho más aterradora que el hambre o el frío. Se volvió retraído y silencioso, el miedo a perder su nuevo mundo apagando la luz que apenas había comenzado a brillar en sus ojos. Una noche, Alejandro encontró a Miguel escondido en un armario de su habitación, abrazando sus rodillas y llorando en silencio. El corazón de Alejandro se partió en dos. Se arrodilló frente al armario y habló con la voz más suave que pudo. «¿Qué pasa, campeón?», le preguntó. Miguel, entre sollozos, le confesó su miedo. «Van a llevarme, ¿verdad? No quiero ir a un lugar con muchos niños. Quiero quedarme aquí, contigo». En ese momento toda la duda y la culpa de Alejandro se evaporaron, reemplazadas por una claridad feroz. Este niño lo necesitaba, y él lo necesitaba a él. Sacó a Miguel del armario, lo abrazó con fuerza y lo miró a los ojos. «Escúchame bien, Miguel. No voy a dejar que nadie te lleve. Nadie. ¿Entendido? Nos quedaremos juntos». Al decir esas palabras, supo que eran una promesa inquebrantable, un juramento hecho tanto al niño como a sí mismo. Mientras Alejandro solidificaba su resolve, el tuercas decidió que era hora de actuar. Se acercó a la propiedad una noche y dejó un sobre en el parabrisas del coche de Armando. Dentro, una nota escrita con letras recortadas de periódico. «Sé lo que hiciste. El niño es mío. Quiero 500,000 pesos o todos sabrán tu secreto». Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué secreto? No entendía la amenaza, pero el mensaje era claro. La amenaza de la calle había llegado a su puerta y era mucho más directa y peligrosa que la burocracia del gobierno. La sensación de asedio se intensificó. Estaba siendo atacado desde el sistema que se suponía debía proteger a los niños y desde el submundo que los explotaba. Se sentía atrapado con Miguel en el centro de un huracán que él mismo había provocado. Desesperado y sin saber en quién confiar, Alejandro contrató a un investigador privado, un ex policía rudo y eficiente llamado Robles. Le dio 2 tareas urgentes: investigar a fondo a el tuercas y, con mucha más discreción, averiguar todo lo posible sobre el pasado de Miguel y su madre. Necesitaba saber a qué se enfrentaba, qué posible secreto podía usar el extorsionador en su contra. La idea de hurgar en el pasado de Miguel le producía un profundo malestar. Sentía que estaba traicionando su confianza, pero el miedo era más fuerte. Tenía que protegerlo a toda costa, incluso si eso significaba descubrir verdades dolorosas. Mientras Robles comenzaba su trabajo, Alejandro intentaba mantener una apariencia de normalidad por el bien de Miguel.
creando una pequeña burbuja de paz en medio de la creciente tormenta. En los días de tensa espera, Alejandro se esforzó por crear momentos de felicidad. Una tarde, sacó del garaje una vieja bicicleta que había sido de Santiago y con infinita paciencia le enseñó a Miguel a montar en el jardín. Hubo caídas, rodillas raspadas y frustración, pero finalmente Miguel logró pedalear por sí solo, con una expresión de triunfo radiante en su rostro. Su risa, fuerte y clara, resonó entre los árboles. Alejandro, corriendo a su lado, se encontró riendo también. Una risa genuina y liberadora que no había experimentado en años. En ese instante de pura y simple alegría, no era un magnate atormentado ni un hombre bajo asedio. Era simplemente un padre, disfrutando de un momento perfecto con su hijo. Estos instantes se convirtieron en su ancla, recordándole por qué estaba luchando. La confrontación final con Sofía fue casi una nota al pie de página en 1906, medio de la crisis. Apareció en la mansión con su abogado para formalizar la ruptura del compromiso. Fue una escena fría y transaccional, llena de reproches sobre el escándalo social que él había provocado y el potencial desperdiciado de su alianza. «Has cambiado, Alejandro, te has vuelto débil», le dijo como despedida. Él la miró, impasible. «No, Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, me estoy volviendo fuerte». Cuando ella se fue, cerrando la puerta a su vida anterior, Alejandro no sintió ni una pizca de arrepentimiento. Solo sintió alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima, liberando espacio para lo que realmente importaba. La ruptura no fue una pérdida, sino el último paso de su liberación. La licenciada Morales regresó una semana después, su rostro más sombrío que antes. Las noticias no eran buenas. El caso había llamado la atención de sus superiores. Dadas las circunstancias irregulares, el protocolo dictaba que Miguel debía ser puesto en custodia temporal del paciente Estado, en un albergue, mientras se completaba una investigación exhaustiva sobre Alejandro. «Es solo un procedimiento, señor Garza», dijo, pero sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. La imagen de Miguel, solo y asustado en un dormitorio lleno de extraños, en una institución fría e impersonal, inundó la mente de Alejandro con un horror visceral. La lenta y desalmada maquinaria de la burocracia iba a hacer exactamente lo que él le había prometido a Miguel que nunca permitiría. Se sintió impotente, atrapado en una pesadilla de buenas intenciones. Esa misma tarde, el investigador Robles lo llamó con información urgente. Había descubierto la identidad del Tuercas, un delincuente de poca monta con un largo historial de extorsión y violencia. Y había descubierto el secreto. No era un secreto de Alejandro, sino de Miguel. La madre del niño no había muerto de una enfermedad como Miguel creía. Había muerto por una sobredosis, y el Tuercas era su antiguo distribuidor. Él había estado presente cuando ella murió, y su plan era retorcer esa historia, acusando a la madre de abandono y amenazando con usar esa mancha en el pasado de Miguel para asegurar que nunca fuera adoptado, a menos que Alejandro pagara. El chantaje era cruel, perverso y diseñado para causar el máximo dolor. Impulsado por la desesperación, creyendo que podía resolverlo con dinero como siempre lo había hecho, Alejandro accedió a reunirse con el Tuercas. Organizó un encuentro en un lugar neutral, un estacionamiento de un centro comercial. Su plan era simple: pagarle al hombre una suma exorbitante para que desapareciera de sus vidas para siempre. Era un movimiento arriesgado, uno que la policía y su abogado le habían desaconsejado, pero el tiempo se estaba agotando. La amenaza del albergue era inminente y sentía que no tenía otra opción. Estaba operando desde el miedo y la arrogancia, creyendo que su fortuna podía doblegar la maldad del mundo, una lección que estaba a punto de aprender de la manera más dura posible. Esa noche Miguel tuvo una pesadilla espantosa. Se despertó gritando el nombre de El Tuercas, su cuerpo temblando incontrolablemente. Alejandro corrió a su habitación y lo tomó en sus brazos, meciéndolo y susurrándole palabras de consuelo hasta que los temblores cesaron. Mientras sostenía al niño asustado, una revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su amor por Miguel era real, incondicional y ferozmente protector. No era un sustituto, no era un fantasma. Era un niño real que lo necesitaba. En ese momento de pura conexión paternal, supo que no importaba el pasado, ni los secretos, ni la opinión del mundo. Su propósito era proteger a ese niño. La batalla había dejado de ser sobre sanar su propio dolor. Ahora se trataba de asegurar el futuro de Miguel. Al día siguiente, mientras Alejandro se preparaba para la reunión con el Tuercas, dejó a Miguel al cuidado de Estela. Le dio un fuerte abrazo, diciéndole que volvería pronto y que todo estaría bien. Pero algo en el aire se sentía mal. Una premonición oscura se cernía sobre él. La reunión fue una trampa. El Tuercas nunca apareció.
En su lugar, Alejandro recibió una llamada telefónica. La voz del extorsionador era burlona y triunfante. Cambio de planes, millonario. El precio acaba de subir. El niño ya no está en tu casa. Ahora está conmigo. Alejandro corrió de vuelta a la mansión, su corazón martillando contra sus costillas. Encontró a Estela atada y amordazada en la cocina, y la habitación de Miguel, vacía. El coche de carreras estaba tirado en el suelo. Su peor miedo se había hecho realidad. Había fallado de nuevo. Le habían arrebatado a otro hijo. El descubrimiento de la habitación vacía y de Estela atada fue como una descarga eléctrica en el sistema de Alejandro. Por un instante, el mundo se silenció y el frío paralizante de su trauma pasado amenazó con engullirlo. Vio el rostro de Santiago en su mente, el recuerdo de la pérdida, la impotencia. Pero esta vez algo fue diferente. El dolor no lo paralizó, lo encendió. Una furia blanca y helada reemplazó al pánico, una claridad de propósito tan afilada como un bisturí. Ya no era una víctima de su dolor, sino un hombre con una misión. Sacó su teléfono y llamó a Robles. Su voz desprovista de cualquier emoción excepto una determinación de acero. Lo tiene. Quiero que uses cada contacto, cada recurso, cada centavo que tengo. Encuéntralo. Ahora. El hombre que había vivido como un fantasma durante 5 años acababa de declararle la guerra al mundo para recuperar a su hijo. En menos de una hora, la silenciosa mansión se transformó en un centro de comando de alta tecnología. Robles llegó con un equipo de expertos en seguridad y rastreo, convirtiendo el elegante estudio de Alejandro en una sala de guerra. Mapas de la ciudad cubrían la mesa de caoba. Pantallas de portátiles mostraban imágenes de cámaras de seguridad de toda la ciudad y las líneas telefónicas zumbaban con una actividad incesante. Alejandro estaba en el centro de todo, no como un cliente angustiado, sino como un comandante en jefe. Se movía con una energía que ninguno de sus empleados había visto jamás, llamando a figuras influyentes, a jefes de policía, a políticos, exigiendo favores y tirando de hilos que había cultivado durante décadas. El poder que antes usaba para levantar edificios, ahora lo estaba usando para mover cielo y tierra en busca de un solo niño. El teléfono sonó, el número bloqueado brillando en la pantalla. Era él, Tuercas. Su voz era arrogante, disfrutando de su aparente victoria. Veo que te importa el mocoso. El precio acaba de subir a 5 millones de pesos. Tienes hasta el amanecer, o lo devuelvo a la basura de donde salió en pedazos. Intentó burlarse de Alejandro, esperando escuchar el pánico en su voz. Pero Alejandro, instruido por Robles, respondió con una calma gélida que descolocó al secuestrador. Tendrás tu dinero. Solo necesito una prueba de que está bien. Déjame hablar con él. Mantuvo la llamada. Cada segundo era crucial para que el equipo de Robles pudiera triangular la señal. No estaba negociando desde el miedo. Estaba cazando, usando la codicia de su enemigo como cebo para la trampa que estaba tendiendo. Mientras tanto, Miguel estaba acurrucado en la esquina de una habitación húmeda y oscura. Olía a mojo y a óxido. Podía escuchar el goteo constante de agua en algún lugar cercano. El Tuercas lo había arrastrado hasta allí, gritándole y amenazándolo. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero debajo del miedo una pequeña llama de desafío ardía. Apretó con fuerza el llavero del ángel en su bolsillo, el metal frío contra su piel. Recordó las palabras de Alejandro. No voy a dejar que nadie te lleve. Se aferró a esa promesa como a un salvavidas en medio de un océano de terror. No lloró. Decidió que sería valiente, no por él, sino por el hombre que le había mostrado lo que era la bondad. Creía en él. Esperaría que su ángel y Alejandro lo encontraran, sin importar cuán oscuro se pusiera todo. «Lo tenemos», exclamó uno de los técnicos de Robles. La triangulación había funcionado. La llamada provenía de una zona industrial abandonada en Vallejo, al norte de la ciudad. Una red de viejas bodegas y fábricas en desuso, el escondite perfecto. La policía ya había sido alertada discretamente, pero tardarían al menos media hora en movilizar un equipo táctico. «No tenemos media hora», dijo Alejandro, su mirada fija en el mapa. Se levantó. Su decisión ya tomada. «Vamos nosotros. Ahora». Robles intentó disuadirlo, argumentando que era demasiado peligroso, que debían esperar a los profesionales. Pero Alejandro lo interrumpió. «Ese es mi hijo ahí dentro. No voy a esperar». La palabra hijo salió de sus labios con una naturalidad y una fuerza que zanjó cualquier discusión. Esto ya no era un rescate, era un acto de fe paternal. El viaje hacia Vallejo fue un borrón de luces de la ciudad vistas a través de la ventanilla de la camioneta blindada de Robles. El silencio dentro del vehículo era denso, cargado de adrenalina y miedo.
Para Alejandro, cada semáforo en rojo, cada curva, era una tortura. Su mente era un campo de batalla. La memoria del último viaje en coche con su familia, la sensación de impotencia mientras el coche giraba sin control, luchaba contra la urgencia del presente. Pero esta vez era diferente. Esa vez, el destino lo había tomado por sorpresa. Esta vez, él conducía hacia el peligro de frente, con los ojos abiertos, para cambiar el final de la historia. No estaba huyendo de su fracaso. Estaba corriendo para enfrentarlo y destruirlo. Era su oportunidad de reescribir su propio final, de redimir al padre que había fallado una vez. Llegaron a la dirección indicada. Una bodega enorme y oxidada, aislada al final de una calle sin pavimentar. Las ventanas estaban rotas o cubiertas con tablones, y una única bombilla parpadeante sobre una puerta de metal era la única señal de vida. Robles y sus 2 hombres, exmilitares de 1911, rostro adusto, comenzaron a prepararse, revisando sus armas y trazando un plan de entrada rápido y silencioso. Pero mientras lo hacían, Alejandro vio un movimiento a través de una de las grietas de un tablón. Vio la pequeña silueta de Miguel. En ese instante, todo el entrenamiento táctico del mundo dejó de tener importancia. El amor y el miedo eclipsaron a la estrategia. «Tengo que entrar yo primero». «Solo», dijo, su voz firme. «Es la única manera de que no le haga daño». Ignorando las protestas de Robles, Alejandro caminó hacia la puerta de metal, llevando solo el maletín con el dinero. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio cavernoso, oscuro y lleno de maquinaria abandonada. En el centro, bajo la luz de una lámpara de trabajo, estaba el tuercas, con un brazo firmemente agarrado alrededor de Miguel. Sostenía un cuchillo cerca del cuello del niño. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro al ver a Alejandro. «Miren a quién tenemos aquí», se burló, su voz resonando en el silencio metálico. «Llegó el papi millonario a salvar el día. ¿Trajiste mi dinero?» Miguel, al ver a Alejandro, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se le doblaron las rodillas, pero el miedo lo mantuvo paralizado. Alejandro no respondió a la provocación. Su mirada estaba fija en Miguel, evaluando su estado, transmitiéndole fuerza con los ojos. Con un movimiento lento y deliberado, colocó el maletín en el suelo y lo pateó suavemente hacia el tuercas. «Ahí está, 5 millones. Todo tuyo», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente calmada. «No quiero tu silencio. No me importa ningún secreto. No me importa lo que sepas o lo que creas que sabes. Solo quiero al niño. Déjalo ir, toma el dinero y desaparece. No habrá policía, no habrá consecuencias. Tienes mi palabra». La oferta desconcertó al tuercas. Esperaba una negociación, súplicas, amenazas. La rendición total y el desinterés por el chantaje no estaban en su guión. El tuercas, sintiendo que su poder se erosionaba, se volvió más agresivo para reafirmar el control. Apretó el cuchillo un poco más cerca de Miguel. «No es tan fácil. Tal vez debería contarte sobre su mami, cómo murió en un charco de su propia». En ese momento, algo dentro de Alejandro se rompió. No fue la rabia, sino el dolor. La armadura final se desintegró, y la verdad cruda y desnuda salió de él en un torrente de agonía. «Basta», gritó, y su voz se quebró. «Perdí a mi hijo una vez. Se llamaba Santiago, y fallé en protegerlo. Murió porque yo fallé». Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, y miró directamente al secuestrador. «No voy a fallar de nuevo». La confesión, cargada con el peso de 5 años de dolor reprimido, cayó en el silencio de la bodega como una bomba. El aire se cargó de una emoción tan densa que era casi tangible. No era la declaración de un millonario, sino el lamento de un padre. El tuercas, un hombre acostumbrado a la violencia y la codicia, se quedó momentáneamente sin palabras, desarmado por una vulnerabilidad que no podía comprender. Miguel, al escuchar la historia detrás de la tristeza de Alejandro, sintió que su propio miedo era reemplazado por una oleada de empatía. En ese instante entendió que Alejandro no solo lo estaba salvando a él, se estaban salvando mutuamente. Vio al hombre real, al padre roto, y su corazón se conectó con él de una manera profunda e irrevocable. Ese segundo de vacilación fue todo lo que el equipo de Robles necesitó, moviéndose con una velocidad y precisión. Fantasmales desde las sombras donde se habían posicionado, convergieron sobre el tuercas. Antes de que el secuestrador pudiera reaccionar, fue desarmado y neutralizado, su cuerpo golpeando el suelo de concreto con un ruido sordo. La operación fue tan rápida y silenciosa que pareció irreal. Alejandro no le prestó atención. El mundo se había reducido a un solo punto. El niño que estaba parado temblando a 10 metros de él, finalmente libre y a salvo. La amenaza había terminado y solo quedaba Els, eco de su confesión y la promesa que contenía. Alejandro no caminó, corrió.
Cerró la distancia que lo separaba de Miguel y por segunda vez en la vida del niño cayó de rodillas frente a él. No había palabras, solo el sonido de su propia respiración agitada y el latido de su corazón en sus oídos. Abrió los brazos y Miguel se lanzó a ellos, chocando contra su pecho con una fuerza que casi los derriba. Alejandro lo envolvió en un abrazo desesperado, protector, una fusión de alivio, gratitud y un amor tan abrumador que le robó el aliento. Enterró su rostro en el cabello del niño, inhalando su olor, asegurándose de que era real. «Estás a salvo», susurró una y otra vez como un mantra. «Estás a salvo». Ya todo pasó. Miguel se aferró a él con todas sus fuerzas, sus pequeños brazos alrededor de su cuello, sintiendo por fin el calor de la seguridad absoluta. El terror de las últimas horas se disolvió en lágrimas de alivio que empaparon el hombro de la camisa de Alejandro. En ese abrazo no. Eran un millonario y un niño de la calle. Eran dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían guiado mutuamente hacia la luz. Levantó su rostro del hombro de Alejandro, lo miró a los ojos, y en la inmensidad de esa bodega fría, en medio del caos resuelto, pronunció la palabra que redefiniría sus vidas y sanaría sus corazones para siempre. Con una voz pequeña pero clara, llena de una certeza absoluta, dijo: «Papá, ¿te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal». Ahora continuamos con el vídeo. El viaje de regreso a la mansión fue un santuario de silencio. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando en su lugar una calma profunda y agotada. Miguel, envuelto en una manta en el asiento trasero, se durmió casi al instante, su cabeza descansando sobre el regazo de Alejandro. Por primera vez su sueño era pacífico, su rostro libre de la tensión y el miedo que siempre lo habían acompañado. Alejandro lo observaba trazando con la mirada los contornos de su cara a la luz de las farolas que pasaban. Sentía el peso reconfortante de la confianza del niño, una sensación que anclaba su alma errante. La batalla había terminado. Ya no luchaba contra su pasado ni contra las amenazas del presente. Por primera vez en 5 años, en el silencio de ese coche, mientras la ciudad dormía, Alejandro Garza se sintió completamente en paz. Sintió que por fin regresaba a casa. A la mañana siguiente, la determinación de Alejandro se había solidificado en un plan de acción concreto. Se reunió con un equipo de los mejores abogados de derecho familiar de México. Les contó toda la historia, sin omitir sus errores iniciales ni la complejidad del pasado de Miguel. Los abogados le advirtieron que el camino sería difícil. La falta de registros de Miguel y las circunstancias inusuales de su encuentro complicarían el proceso de adopción. Pero Alejandro ya no era el hombre que se dejaba intimidar por los obstáculos. «Hagan lo que sea necesario. No me importa el costo ni el tiempo que tome. Miguel es mi hijo», declaró con una autoridad que no admitía discusión. Su fortuna, que una vez fue un escudo para su soledad, ahora se convertía en la herramienta para construir legalmente los cimientos de su nueva familia. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, Alejandro inició una transformación paralela en su propio hogar. Ordenó a Estela y al personal que abrieran cada cortina, que quitaran las fundas de los muebles y que dejaran que la luz del sol inundara cada rincón de la mansión. Contrató a diseñadores de interiores, pero no para crear un espacio de revista, sino un hogar. Él y Miguel pasaron tardes enteras eligiendo colores vibrantes para las paredes, muebles cómodos y alfombras suaves. La mayor transformación fue simbólica. Convirtió el cavernoso y formal comedor en una sala de juegos, declarando que las comidas se harían en la calidez de la cocina. Estaba desmantelando activamente el mausoleo que había construido, reemplazando la opulencia fría con la calidez desordenada y alegre de la vida familiar. El paso más difícil y sanador fue abrir la puerta de la habitación de Santiago. Durante días pasó por delante, su mano flotando sobre el pomo, incapaz de girarlo. Finalmente tomó la mano de Miguel y entraron juntos. El aire estaba quieto, cargado de recuerdos. Pero en lugar de ser un santuario de dolor, Alejandro decidió convertirlo en un puente de amor. Se sentó en la cama con Miguel y comenzó a contarle historias sobre el niño de las fotografías. Le mostró sus juguetes favoritos, sus dibujos pegados en la pared. «Este era Santiago», le dijo con la voz suave. «Él me enseñó a ser papá, y sé que estaría muy feliz de saber que ahora te tengo a ti». No estaba reemplazando a un hijo, sino permitiendo que su corazón se expandiera para amar a dos. Con cada día que pasaba, la mansión se despojaba de su silencio sepulcral. Las paredes que antes solo conocían el eco de pasos solitarios ahora resonaban con el sonido de las carreras de Miguel por los pasillos, el zumbido de los videojuegos y sobre todo la risa. Alejandro instituyó noches de cine los viernes, con palomitas de maíz y mantas en el enorme sofá del salón. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Miguel, llenando la cocina de aromas caseros.
Estela, la estoica gobernanta, se convirtió en una figura abuela, horneando galletas para Miguel y observando con una sonrisa cariñosa la resurrección del hombre al que había servido durante tanto tiempo. La casa ya no era una estructura de concreto y vidrio. Se había convertido en un organismo vivo que respiraba con la alegría de la familia que ahora albergaba. Después de casi un año de batallas legales, audiencias y evaluaciones psicológicas, llegó el día final en la corte. Alejandro y Miguel, ambos vestidos con trajes a juego, se sentaron frente a la jueza, una mujer de mirada severa pero justa. Había leído cada página del expediente, los informes entusiastas de la trabajadora social, las declaraciones de Estela, las pruebas del profundo vínculo que los unía. Cuando finalmente pronunció su veredicto, su voz fue firme. Habiendo considerado el mejor interés del menor, se concede la adopción plena de Miguel a favor del señor Alejandro Garza. El sonido del mazo selló su destino. Alejandro, con lágrimas en los ojos, levantó a Miguel en un abrazo triunfal. En el silencio de la sala del tribunal no habían ganado un caso legal, habían ganado una vida juntos. La adopción de Minoto Sintispa. Miguel fue el final de un capítulo y el comienzo de uno mucho más grande. La experiencia había abierto los ojos de Alejandro a una realidad que desde su torre de marfil había ignorado por completo, la de los miles de niños como Miguel que vivían en las sombras de la ciudad. Se dio cuenta de que su propósito no podía limitarse a salvar a uno solo. Con una decisión que conmocionó al mundo empresarial, vendió una participación mayoritaria de su consorcio inmobiliario, liberando miles de millones de pesos. Con ese capital estableció la Fundación Ángel Santiago, una organización sin fines de lucro dedicada a crear refugios seguros y programas de educación para niños en situación de calle en todo México. En la primera reunión del consejo de su nueva fundación, rodeado de filántropos y expertos en trabajo social, Alejandro explicó su nueva visión del mundo. Durante la mayor parte de mi vida, me dediqué a construir edificios, estructuras de concreto y acero que se alzan hacia el cielo. Creía que ese era mi legado, dijo a la audiencia, pero me equivoqué. El verdadero valor no está en lo que construimos, sino en a quien ayudamos a levantarse. Un verdadero legado no se mide en metros cuadrados, sino en las vidas que tocamos y las segundas oportunidades que creamos. Sus antiguas ambiciones materiales se habían reducido a cenizas y de ellas había surgido un propósito mucho más noble y duradero: construir futuros, no solo edificios. La historia nos lleva a una tarde soleada, un año después. Estamos de vuelta en el jardín de la mansión, pero ya no es solo un césped impecable. Ahora hay una portería de fútbol, un columpio que cuelga de un viejo roble y una casa en el árbol a medio construir. Alejandro, en ropa casual, le lanza un balón de fútbol a Miguel, quien corre por el césped con una energía inagotable. Sus risas se mezclan con el canto de los pájaros, una sinfonía de felicidad que ha reemplazado por completo el antiguo silencio. El espacio que una vez fue el Moetel, epicentro de la soledad y el recuerdo doloroso de Alejandro, es ahora el escenario de una alegría vibrante y presente, la prueba viviente de que incluso los jardines más desolados pueden volver a florecer con amor y cuidado. Alejandro se detiene un momento para recuperar el aliento, apoyándose en el viejo roble mientras observa a Miguel perseguir la pelota. Una sonrisa genuina, que ahora le resulta natural, ilumina su rostro. Ve al niño, sano, feliz y seguro, y sabe que ha tomado la decisión correcta. El verdadero secreto del jefe millonario no era su dolor oculto ni la culpa que lo carcomía. Era su redescubierta e infinita capacidad de amar. Descubrió que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones o propiedades, sino en los momentos de pura alegría, en un abrazo, en una risa compartida, en la palabra papá. Mientras el sol de la tarde baña el jardín en una luz dorada, Alejandro comprende que al salvar a Miguel, en realidad se salvó a sí mismo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.